Shalom, vamos a comenzar con nuestro shiur de esta semana. Vamos a comenzar una nueva serie de lecciones con el propósito de ayudar a las personas que apenas inician, las personas que llevan poco tiempo y por ende necesitan instrucción en temas totalmente básicos, temas que vamos nosotros a dar los diferentes morim. Cada uno de los maestros va a enfocarse en un tema o relacionando algunos temas. En el caso de un servidor vamos a ir a explicar un poco de las festividades. Vamos a explicar nuestras fiestas, Hagé Israel, es decir, las fiestas de Israel. Y para esto vamos a nosotros hacer el día de hoy una clase introductoria. Y bueno, para introducirnos al tema, me gustaría entrar primeramente en uno de los muchos argumentos que maneja el cristianismo en contra de las raíces hebreas. Y sin más, voy a leer algunos versos de donde se tomen algunas ideas erradas. Por ejemplo, en el libro conocido como Yohanan, en su capítulo 2, el verso 13, nos dice: estaba próximo el Pesaj de los Yehudim y Yoshua subió a Jerusalén. Pero ven cómo dice Pesaj de los judíos. O sea, en las traducciones normales dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, en su capítulo 5, en verso 1, también dice algo similar, donde dice: después de esto hubo una fiesta de los judíos. Y Yehoshua subió a Jerusalén. Muy bien. Y solamente para ejemplificar voy a utilizar estos tres. El último está en el mismo libro de Yohanan, pero ahora en su capítulo 6, en su verso 4. Nos dice: estaba cerca Pesaj, fiesta de los Yehudim. Nuevamente vemos que como Pesaj y todas las demás otras fiestas dicen de los Yehudim. Y bueno, en esto empieza una gran línea de pensamiento, porque se trata de separar, ¿sí? Porque dicen, mira, ya ves cómo es de los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Ay, entonces estas fiestas, pues en realidad no son nuestras, son de los judíos. Y bueno, ellos son los que la festejan y empiezan a meter algunas otras doctrinas más. Ahora, los que regresan a la Torah y vienen muy contentos de haber descubierto la verdad, pero con este tipo de argumentos y de citas no saben por qué no llevan el tiempo, no tienen el tiempo y no saben cómo resolver esto, ¿no? Ahí parece decir que sí, realmente son de los judíos, punto. Pero, bueno, todo el que ha leído la Torah encontrará, por ejemplo, en Vaiká 23, en Levítico 23, verso 1 y verso 2, donde nos dice: Hashem le habló a Moshe. Hay que dejar muy acentuado que esto no es que se le ocurrió a Moshe, no es que diga, Moshe de repente se levantó por la mañana y dijo: mira, vamos a hacer esto. No, la Torah recalca que es la voz de Hashem a través de Moshe y le dice: háblale al pueblo de Israel y diles: estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Hashem, que deberán proclamar como ocasiones sagradas. ¿Sí? Vean cómo dice nuevamente: estos son los tiempos señalados, mis tiempos señalados. Y luego vuelve a decir, como recalcando, son los tiempos señalados de el Eterno. Es cierto. Aquí nos dice con toda claridad
que las fiestas en realidad no son de los judíos, sino son de el Eterno mismo, del Creador del cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto en ellos llena y existe. Él es. Pero entonces, ¿por qué dice en las citas previas? ¿Por qué dice la fiesta de los judíos? Vamos a manera introductoria entonces, como tema, sería ¿del Eterno o de los judíos? A manera de pregunta. Porque tenemos dos. Tenemos dos partes, una donde nos dice son fiestas de los judíos. Y la otra nos dice son los tiempos señalados o fiestas del Eterno. Esto es lo que vamos a ver. Y bueno, la separación que hay entre decir del Eterno o de los judíos tiene una mala connotación, más que nada porque se ha incluido a esto algunas otras malas interpretaciones. Por ejemplo, cuando se nos habla de la tradición de los ancianos, la tradición de los antiguos, en un mal sentido, también en lo que conocemos como las Besorot, que el mundo gentil la conoce más como los evangelios. Cuando en Marcos, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, verso 3, nos dice, pues los fariseos y todos los Yehudim, todos los judíos, no se lavan, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Lo mismo tenemos en el libro conocido como Mateo. En su capítulo 15, verso 2, nos dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, ven aquí, cuando decir tradición de los ancianos, empiezan a ver lo mismo en las citas con las que empezamos. Dice, la fiesta de los judíos. Entonces, como aquí tiene una mala connotación la tradición de los ancianos, entonces empiezan a tener la misma idea que cuando dice la fiesta de los judíos, entonces debe de significar algo similar. Pero eso no es todo. Por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, ahora tenemos no la tradición de los ancianos, sino aquí se habla de mandamientos de hombre. Como leo, dice, hipócritas, bien profetizó Isaías, profetizó de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y aquí ven, entonces, es decir, como hay mandamientos en otra parte, vamos a ver donde habla de mandamientos de Dios, mandamientos de Elohim. Y aquí habla de mandamientos de hombre. Entonces dicen, mira, aquí hay de hombre y aquí hay de Dios. Entonces, obviamente, aquí le está censurando, está reprochando nuestro Mesías a parte del pueblo de Israel que estaban poniendo lo que es los mandamientos de hombres por encima de lo que es los mandamientos del Eterno. Entonces, también tenemos lo mismo en Marcos capítulo 7, en su verso 6 al su verso 9, donde nos dice, y él le respondió, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, diciendo, hipócritas, como está escrito,
Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Y escuche bien, porque ustedes dejan los mandamientos del Eterno, de Elohim, de Dios, y se aferran a la tradición de los hombres. Entonces ven, mira, fíjate, los mandamientos de los hombres es igual que la tradición de los hombres, y en otros nos dijo la tradición de los ancianos, y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su propia tradición. Entonces ven, dicen, mira, como vemos aquí cuando habla de los hombres o de los ancianos, y cuando habla de Elohim o del Eterno, los mandamientos del Eterno, ven que dicen, pues se refiere entonces al origen. Lo que debemos hacer son los mandamientos del Eterno como origen. Y dicen todo lo que es mandamiento de hombre, tradición de los ancianos, ¿sí? Y sus similares, entonces dicen es en origen humano y por tanto no lo hacemos. Porque ven estos pasajes, se empieza a tener, podemos decirlo incluso, que sea inconscientemente. Inconscientemente, cuando leen y estaba cerca la Pascua de los judíos, que así es lo que dicen las versiones comunes, que ya sabemos que Pascua, bueno, fue una forma en que lo tradujeron, pero se puede confundir con la Pascua Florida, por ejemplo, y el nombre en hebreo es Pesaj. Ahora cuando también en la otra nos dijo, y estaba cerca la fiesta de los judíos, entonces empiezan a decir, mira, tiene una connotación negativa porque están viendo aquello donde se censura y donde se le reprocha a estos judíos que ponen a la tradición en lugar de los mandamientos del Eterno. Por ende, entonces, ellos empiezan a pensar de alguna manera que los mandamientos de hombre, que aquello que es en origen del ser, de un ser humano, entonces no se debe de hacer. Ajá. Pero están poniendo con esa misma línea de pensamiento lo que dijimos, y no es lo único. Por ejemplo, también tenemos cuando se habla de una sabiduría humana, una sabiduría de los hombres, y otra sabiduría que se dice la sabiduría de Elohim, la sabiduría del Eterno, la sabiduría de Dios, en las versiones. Ajá. Entonces nos dice en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13, nos dice, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. En el mismo libro, Primera de Corintios, en su capítulo 3, ahora en su verso 19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Elohim. Pues está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y así podemos tener algunas otras citas, ¿sí? Donde se nos hable de manera similar. Ahora, entonces empieza a surgir una división. Muchos empiezan a ver, como siempre ha sucedido, empiezan a haber dos leyes o hasta más. Entonces dicen, mira, hay una ley de Moisés, algunos por ahí comparten o predican, dice, y otra es la ley de Dios. Pero, ¿por qué los estoy llevando para todo esto? Porque, como nos dijo, queremos averiguar si son del Eterno las fiestas, como nos dijo
lo que es el Levítico capítulo 23, en su verso 1 o en su verso 2, que nos dijo, son mis tiempos señalados, las fiestas del Eterno que ustedes van a convocar a su debido tiempo, como ocasiones sagradas. O lo que dice en el libro conocido como Juan, que son la fiesta de los judíos. Los vengo trayendo hasta con toda esta introducción, porque quiero que vean de dónde surge. Porque en las otras partes hay una manera negativa para hablar de la sabiduría humana, para hablar de mandamientos de hombres, tradición de los ancianos. Entonces empiezan a ver como que cuando no es de Elohim, cuando no es de Dios, es malo. ¿Ah? Y entonces, inconscientemente, cuando leen las fiestas de los judíos, empiezan a decir, mira, es de origen de los judíos, entonces no son de Dios. Su origen no está en el Eterno. Y cosas similares. Puedo insistir que ellos ven entonces dos tipos de leyes, una ley de Dios que deben de seguir, que la mayoría tiene como 8 de los 10 mandamientos conocidos por ahí, y la ley de Moisés, todo lo ceremonial, todos los ritos, todas las fiestas, todo, absolutamente todo lo demás. Muy bien, entonces, bueno, algunos o rechazan definitivamente la ley de Moisés, la que llaman ley de Moisés, y otros minimizan por lo menos esa ley. ¿De dónde me baso? Por ejemplo, está escrito en 1 Corintios capítulo 9, verso 9, donde nos dice, porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que acaso el Eterno se interesa por los bueyes? Entonces, ahí vemos porque en la Torá de Moshe, entonces, igualmente, esta es como la parte subconsciente, está tratando de relacionar cuando se dice la Torá o la ley de Moisés, lo relaciona con el aspecto negativo de lo que vimos. ¿Ah? En Juan 7:23 dice, si el hombre recibe la circuncisión aún en sábado, que el hebreo sería Shabbat, para que no se quebrante la Torá de Moshe, la ley de Moisés, se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. Aquí entonces tenemos nuevamente la misma designación, la ley de Moisés, Torá de Moshe. Y tenemos otra más, por ejemplo, dos más para dar un poquito más de citas y fundamentar esta idea, dice Hechos 13:39. Y todo aquel y todo lo que por la Torá de Moshe no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nuevamente vemos la ley de Moisés. Lucas 2:22, cuando nos dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén, para presentarlo ante el Eterno, ante Elohim. Muy bien, entonces empiezan con todo lo que acabo de citar. Cuando se lee la fiesta de los judíos, entonces dicen, mira, bueno, es que de los judíos quiere decir en origen fueron los judíos. No dice la fiesta del Eterno o la fiesta, no viene la Pascua de Dios. No, sino que leen de los judíos. Por tanto, inconscientemente, con las malas referencias que vengo diciendo, sabiduría humana, tradición de los hombres, mandamientos de hombres, tradición de los ancianos, sabiduría humana, etcétera. Entonces vienen ellos a por lo menos minimizar y si no, quebrantar totalmente. Es decir, bueno, eso no tiene que ser, absolutamente no, etcétera. Entonces, vamos primeramente a resolver al punto que también
¿Cómo es primeros pasos el tema? ¿Ya? Vamos a enfocarnos de una manera algunos temas que son propios o que para los que inician son muy necesarios. Entonces, cuando hablamos de la Torá de Moshe, la ley de Moisés, ¿en qué aspecto es de Moisés? Muy bien, nos los dicen también las escrituras. En los escritos de los primeros discípulos tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, en su verso 19 nos dice, ¿no les dio Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué tratan de matarme? Entonces, aquí está la respuesta. Nos dice, ¿no les dio Moisés la ley? Pero vamos a recordar un poco. Si tú lees lo que es la Torá en Éxodo, te darás cuenta que no fue Moshe en su origen, como origen, el que dio la Torá. Queremos decir, ¿en qué aspecto del origen? En que haya nacido de Moshe. Que a través de simple sabiduría humana, él haya dicho, mira, yo creo que las legislaciones para el pueblo podrían ser estas, y serían las mejores, según mi opinión. No, 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 no. El Eterno lo mandó sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y le dijo que vayan al monte Sinaí. En este les dice, les entregó la ley. Entonces, ¿en qué aspecto es de Moshe o de Moisés? En el aspecto de que él fue por quien el Eterno transmitió su Torah. Hashem utiliza a Moshe, a Moisés, porque él es el mayor de los profetas, ¿ajá? Y en este aspecto es la Torah de Moshe, ¿sí? Y esto nos va a empezar a ayudar a comprender mucho mejor en qué aspecto se habla de que es la fiesta de los judíos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que es la Torá de Moshe, no estamos hablando de otra ley, no estamos hablando de algo anexo, de algo que se le ocurrió a Moisés, no, sino de que se está hablando de la ley de Dios, la ley del Eterno, y esta ley es la misma ley que tenemos hasta el día de hoy todos aquellos que somos parte del pueblo de Israel. Los 5 libros que están al principio de casi todas las Biblias. ¿Sí? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el formato que nos llegó a nosotros, en el idioma español, que pasó del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Muy bien, entonces vamos ya viendo en qué aspecto entonces es de los judíos. Y voy a dar una cita más. Nos dice en Deuteronomio capítulo 33, verso 4, nos dice, cuando Moisés nos ordenó como al pueblo la Torá como la herencia de la comunidad de Jacob. Entonces tenemos que es de los judíos, ¿en qué aspecto? Como herencia. Sí, así es, como herencia. ¿En qué aspecto es las fiestas del Eterno? En el aspecto de origen, de pertenencia. Se originaron en Hashem porque Hashem fue quien no los ordenó. Y pertenecen a Hashem porque, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahorita vamos a ver que baste solamente con mi palabra, decir que también le pertenecen a Hashem en un cierto aspecto, como su pertenencia, y entonces esta ley esta Torah se le da al pueblo de Israel como herencia. Y dentro de toda esa ley se encuentran las festividades.
y cómo deben de celebrarse y algunas reglamentaciones más acerca de todo lo que concierne a las festividades. Por eso es que entonces sabemos que cuando dicen y se acercaba Pesaj, que es la fiesta de los judíos, no está diciendo en un aspecto negativo como lo vimos en las otras referencias, no es un aspecto negativo. Por el contrario, es en un aspecto positivo decir que son de los judíos, porque es un preciado tesoro a manera de herencia que los recibieron de manos de Hashem a través del profeta más grande, Moisés. Y tenemos algo más. Hablando de esto, y voy a aprovechar, ¿verdad?, que estamos ya tocando estos temas para acabar con uno de los mitos también que hay por ahí. Muy bien. Antes de eso, quiero citar Mateo 7:11. Matitiá, capítulo 7, verso 11 nos dice, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Bien, entonces tenemos que la Torá es buena. ¿Por qué? Porque Hashem dio la Torá al pueblo de Israel. Y nos dijo nuestro santo maestro Yeshua ben Yosef, que si nosotros siendo malos sabemos hacer buenos regalos a nuestros hijos y que no le daríamos algo que le perjudique, asimismo Hashem le da a su pueblo la ley, incluidas las fiestas. O sea, yo estoy tratando de enfocarme en las fiestas, pero está aparte de la ley. Y nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8, sabemos, sin embargo, que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Una más, Proverbios, capítulo 4, verso 2, Mishle 4, 2, dice, porque yo les doy una buena instrucción. No olviden mi enseñanza. En hebreo ahí es Torah, ley. Que la palabra ley, bueno, se nos van a enseñar también, significa principalmente enseñanza. Muy bien, entonces estamos hablando de la herencia y la herencia que Hashem dio es buena, es, como nos dijo ahí, es muy buena. Entonces, quiero citar algo también de nuestros sabios, ¿sí? En Masejet Berajot, en el Talmud, lo que es el Tratado de las Bendiciones, en la hoja 5a, nos dice, cuando están comentando los sabios acerca de la cita que acabamos de dar, Proverbios capítulo 4, verso 2, donde dice, porque te he dado una buena porción, mi Torah no la abandones. Entonces, dicen que el verso debe ser entendido, he estado en silencio desde el estudio de la Torah y mi dolor era fuerte. Bueno, esto es aparte de lo que están enseñando. Yo lo que quiero enseñar es cuando se está comentando Proverbios capítulo 4, verso 2, dice, el rabino se irá. Y algunos dicen que el rabino Hanina Bar Papa dijo, ven y mira cómo son las características del santo bendito es, las características del Eterno. Son diferentes a las características de carne y sangre. Y porque es característico de la carne y sangre que cuando uno vende un objeto a otra persona, el vendedor se lamenta por la pérdida de su posesión y el comprador se regocija. Con respecto al santo bendito sea, sin embargo, esto no es así. Le dio la Torá a Israel y se regocijó, como se afirma, porque te he dado una buena porción, mi Torá no la abandones. Una buena porción se entiende como una buena compra. Cuando el Eterno le dio la Torá a Israel, se regocija en esta, por así decirlo, venta y alaba al objeto ante su dueño. ¿Ah? Es cierto,
Cuando uno tiene algo muy preciado, cuando tiene algo muy preciado, que por ejemplo que vimos, se lo dio como herencia, cuando tiene algo muy preciado y por alguna circunstancia tiene que venderlo, el vendedor se va a quedar totalmente afligido por la pérdida de ese objeto. En cambio, el que la va a comprar, obviamente se sentirá totalmente feliz, regocijándose saldrá de ese lugar. Pero Hashem no es así. Hashem le dio lo mejor a su pueblo y entre ellos están las festividades. Que ese es mi tema, ¿verdad? Estamos en que ese es nuestro tema. Y bueno, yo quiero terminar con lo que les decía. Vamos a refutar aquel argumento que dicen es muy difícil de guardar, hablando de toda la Torah, pero también de lo que es las fiestas. Muchos, por ejemplo, para Pesaj hay muchas cosas que hacer. Ajá. Muchas cosas que hacer y hay que esforzarse en hacerlas bien. Entonces, bueno, dicen, ¿eh? Empiezan con aquellos argumentos que traen los cristianos, que la ley es imposible de guardar, que nadie la pudo guardar y solamente, según ellos, el Mesías vino a guardarla y después a abolirla y cosas semejantes. Entonces quiero aprovechar para desmentir este mito. Pues que dicen que la Torah es imposible de guardar. ¿Por qué lado voy a empezar? Primeramente con citas. Deuteronomio capítulo 30, verso 11 nos dice, seguramente esta Torah que te ordeno hoy no es demasiado confusa para ti ni está fuera de tu alcance. Ahora, en las cartas de los primeros discípulos, en lo que es conocido como Primera de Juan, Yohanan Aleph, en su capítulo 5, verso 3 nos dice, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. ¿Por qué di todo esto de que la Torah es buena, que esta herencia es algo que muy preciado para Hashem y que se lo dio al pueblo de Israel? Y en este sentido es que son fiestas de los judíos, como su herencia. También quiero decirles algo, y eso es lo que les, hace un momento les estaba comentando. La gente dice, es demasiado pesada. La ley no se puede cumplir, nadie en el mundo la puede cumplir. Dimos citas, 2, para desmentir ese mito. Ahora vamos con argumentos. Nuestro santo maestro nos dijo, ustedes no le van a dar algo malo a uno de sus hijos, y siendo malos saben dar buenos regalos. ¿Cuánto más Hashem? Esto debe estar grabado en nuestra mente. ¿Ustedes creen que Hashem nos daría algo para perjudicarnos? Algo que no pudiéramos guardar. Y voy a un ejemplo que siempre doy cuando trato estos temas. En el grupo de WhatsApp una vez también nos comentaron acerca de esto. Nos dijeron que la ley era muy difícil, etc. Ese mismo pensamiento o corriente de pensamiento. Y nos dice, yo les doy este ejemplo. Imagínense, yo soy padre, imagínense que mi hijo no tiene ni siquiera 1 año y mi hija que tiene 3 años. Si yo le dijera a los dos, los pongo cerca y les digo, miren, muy bien, a la niña te va a tocar lavar los trastes, lavar la ropa y después de que laves eso, vas al mercado, vas a comprar esto y esto y esto, y al niño le digo, tú vas a arrancar las malas hierbas del jardín, bañas a los perros o a las mascotas, etc. Entonces le doy una serie de listas de cosas que tienen que hacer. ¿Ustedes creen
¿Que las pueden hacer? Obviamente no. Es un niño que no tiene ni siquiera 1 año y la otra niña que tiene apenas 3 años. No sabe absolutamente, no tiene todos los conocimientos ni siquiera para comprender lo que le estoy diciendo a profundidad. Tal vez alguna u otra cosa la entienda, tal vez, pero no va a poder. Y yo llego y les digo, miren, ¿saben qué también? Y si no hacen lo que les digo, les voy a pegar. ¿Ustedes creerían que esto es justo? Por supuesto que no. Entonces, si no lo creerían en una persona cabal, en sus cabales, es una persona coherente, sana, que no haría eso, ¿cómo poder pensar que Hashem, que es toda bondad, toda justicia, pudiera darle algo a sus hijos que sabía de antemano que no van a poder cumplir, y encima de todo eso, les dé penas tan grandes y castigos tan duros como el de ser, el de la muerte, ¿sí? Ser apedreados, ser quemados, etcétera. Entonces, ser azotados. Entonces, si no lo creemos en un ser humano, en sus cabales, y aún así, Hashem lo haya hecho y él se llame también y le llamemos justo, le llamemos bondadoso, no podemos creer que lo siga que lo haya dado así. Por tanto, quiere decir que la Torá, la ley, no solamente, como nos dicen las citas, no es difícil de entender, como dicen, no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance, ni tienes que cruzar el mar para hacerlo, ni tienes que subir al cielo, no. Aquí está. No son pesados. Las festividades igual. Las festividades, muchos dicen, bueno, es que hay muchas cosas que se tienen que hacer y muchos ritos y muchos... Lo estás viendo de una manera negativa, desde una óptica incorrecta. Por tanto, para terminar, el Eterno dio a su pueblo una herencia buena, que no es difícil de cumplir, no es imposible de cumplir. Muy bien. Y él fue el origen, Hashem, el Eterno, fue el origen de estas festividades y ahí le pertenece. Pero como herencia le pertenece al pueblo de Israel. Por eso es la fiesta de los judíos. Respondiendo a la pregunta con la que inicié, ¿es fiesta del Eterno o es fiesta de los judíos? Y la respuesta es ambas. ¿Sí? Ambas. ¿Por qué? Porque es fiesta del Eterno, porque Él la originó, o sea, en orígenes de Él, le pertenece a Él, y después es de los judíos como parte de su herencia que Hashem les dio, que está en toda la Sagrada Torah. Y las festividades son una parte que es no solo esencial para cuando uno inicia, porque que viene, hay cada semana una de las festividades, Shabbat. Hay una festividad mensual, Rosh Chodesh, y hay festividades anuales, que son todas las que conocemos. Y vamos a tratar de examinarlas desde una manera que podamos entender algunas cosas totalmente básicas, fundamentales, pero que nos van a servir para todos, ¿sí? Tanto para los nuevos como para los avanzados. Y espero que esté con nosotros para cuando demos también estas clases y podamos aprender juntos de nuestras festividades. Hagé Israel, las festividades de Israel. Bueno, entonces los dejo. Shabbat Tov y nos vemos la próxima semana.